Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí pues nos encontramos. Estoy con mi esposito. Estamos acá por un motivo. Queremos compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y es que queremos estar a través de este medio con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Queremos compartir enseñanzas donde ustedes puedan tenerlas allí, puedan estudiar, puedan repasar y aparte que puedan tener una relación más cercana con papá. Y lo que más nos debe importar es que podamos conquistar su corazón. Sí, digo, también parte de crear este contenido es que cada persona que es creyente o que siente a lo mejor en su ser el querer creer, ¿verdad? Que se ha preguntado por qué los cristianos son así, por qué los creyentes son de esa manera, puedan encontrar a través de este medio una respuesta, ¿de acuerdo? A lo largo de este primer episodio, pues queremos compartir algunos puntos de experiencia propia que hemos enfrentado, tanto de manera individual, mi esposa y yo, como también ya siendo pareja, ¿no? Sí, viviendo en el matrimonio. Si tú eres nuevo, si tú estás viendo por primera vez este video, queremos presentarnos. Mi nombre es Rashab, me gusta que me digan Rash, soy de México y bueno, conocí esta belleza colombiana. Mi nombre es Lisette, me puedes decir Liz, soy de Colombia y pues aquí ando en México. Excelente. Y pues bueno, también poder comentarte, ¿no? Puedes dejar tus comentarios, puedes hacérnoslos llegar en todo momento. Esta parte que Dios puso en nuestro corazón, un proyecto llamado Hijos de Luz, tiene el objetivo de llegar a través de medios digitales y de cualquier otra manera, aquella persona que está en busca de respuestas, en busca de querer conocer a Dios realmente. Y hemos dispuesto nuestras vidas para poder ser ese medio y estamos aquí para servirte. Entonces, queremos iniciar con un tema súper importante, esencial, y es el proceso de cómo fue que tú y yo conocimos a Cristo. O sea, ¿qué sucedió para decir, sí, Señor, te quiero seguir, ¿verdad? Te llevó a querer hacer esa oración de fe y posteriormente, pues, al querer seguirlo, ¿no? No sé, a ver, tú cuéntame cómo estuvo tu proceso. Bueno, pues desde pequeña pues iba a la iglesia, pero siento que en pandemia fue como realmente me encontré a Dios, ¿no? Eh, Nunca leía la Biblia, pero siento que ahí como que empecé a leer Salmos. De hecho, tengo un versículo que quiero compartirles que me marcó muchísimo en la temporada donde yo empecé a predicar. Empecé a llevar de la palabra de Dios, pero muchas veces me sentía como desanimada, me sentía triste, como que no miraba como que no avanzaba o que no había un fruto, que Dios ya no me quería o que Dios ya no, como que me había abandonado en ese sentido, pero en ese momento Dios me daba una palabra que está en Salmos, capítulo 16, versículo 5 y 6, y dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Siento que cuando yo entendí esta palabra de heredad, yo pude comprender que Dios tenía un propósito grande conmigo, ¿no? Pude comprender que no solamente era como que tenía que grabar o tenía que subir videos o tenía que orar por las personas, sino que esta era la herencia que Dios me dio. O sea, es algo importante. No es algo que me dio un hombre, sino, o sea, Dios. Dios me dio como esta hermosa heredad que hoy puedo decirles que son hijos de luz. Y Dios me ha dado como la fortaleza para seguir adelante y aparte siento que le he conocido más en otras áreas de mi vida, de poderlo tratar como un amigo, no solamente ese Dios lejano que está ya sentado en el trono, sino poder conversar con Él más de cerca, ser más íntima con Él. Y aparte, como que mi relación con Dios fue más estrecha. Y por ejemplo, en ese proceso, ¿tú a qué edad, pues, conociste a Dios? ¿Y qué sucedió para que tú en verdad decidieras seguirlo? Bueno, yo lo conocí a los 8 años porque mi papá pues estaba en el mundo. Haz de cuenta que mi papá estaba en el mundo, estaba pues perdido en el vicio del alcohol. Mi papá tiene un encuentro con Dios y en eso llega a casa, mi hermanito sufría de convulsiones. Pero cuando llega mi papá a casa, mi hermanito ya estaba sano. Wow. Y pues pude ver cómo Dios sanaba la vida de mí. Ok. Fue algo tremendo, ¿no? Y
Y entonces tuviste ese momento y te dieron como esa cosquita, como esas ganas de decir, ok, quiero conocer a Dios. Sí, pues esto, ya empecé a ir a la iglesia, empecé a cantar esto en la alabanza, me bauticé a los 13 años y ya empecé a seguir a Dios. Lo que siempre me llevó como a seguirle, a motivarme por Él, es que siempre yo decía, algo que siempre yo decía cuando cantaba en la alabanza era, Dios, yo quiero que tú inclines tu oído hacia mí y escuches mi adoración. Y cuando subí a cantar, yo le decía a Dios, coloca tu voz sobre la mía. Y era algo que siempre hacía, siempre hacía. No leía la Biblia, pero tenía claro quién era Dios y aparte, pues todo el tiempo mis papás tenían sus devocionales en la noche, entonces eso como que me llevó mucho a afirmarme también en Dios, el hecho de que mis papás me impulsaban. Wow, súper. Pues ese proceso en el cual tú empiezas a tomar la convicción desde muy, muy chiquita. Entonces, eso es algo padre porque un encuentro con Dios no se define por tu edad, no se define si eres muy grande, muy joven o un niño aún, sino al contrario, yo creo que tener esa convicción de seguirlo puede surgir a cualquier edad y en cualquier momento. En mi caso, pues yo igual crecí en una familia cristiana, no conocía otra, llamémosle así, otra religión. Y aquí quiero enfatizar algo. Cuando hablamos del término religión, pues estamos hablando de una manera de volver a unir lo divino con lo terrenal, ¿no? Religar. Entonces, yo no conocía algo más, sino los domingos, ¿verdad? Asistí a la iglesia y como yo no tenía el completo entendimiento, ni siquiera la convicción de querer estar allí, pues para mí se me hacía como una pérdida de tiempo, se me hacía más el hecho de decir, pues estoy aquí para no tener problemas con mi familia, ¿no? Y digo, esto creo que puede pasar mucho, se nos pueden inculcar maneras de pensar, ideologías, rutinas, inclusive religiones para estar ahí en todo momento y que la verdad no te van a despertar esa convicción, no te van a despertar las ganas de seguir a Dios. Ahora, no fue sino hasta por ahí del año 2018, o sea, te estoy hablando que pasaron un buen tiempo, que yo me di cuenta de algo. Y es que a pesar de lo que yo hiciera, lo que yo intentara, pues yo tenía como un vacío que no lograba llenar. Gracias a Dios, pues mis papás nunca nos dejaron a mi hermana y a mí sin nada, o sea, no pasamos por un proceso de carencia, al contrario, fueron muy buenos con nosotros, pero había siempre un vacío que no se llenaba con nada. Y salía, ¿verdad? Con amigos, a cotorrear, todo. Y no lograba sentirme totalmente pleno. Y esa plenitud me llevaba en todo momento a, a querer intentar cosas con tal de saciar, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas que vayan escuchando esto seguramente van a traer a memoria o van a identificar vacíos que vienen cargando. Ahora, un hábito o una práctica que me gusta mucho es la lectura. Entonces, un día se me ocurrió leer un libro llamado El dador de sueños. Y este libro, pues habla acerca de una persona que siente como las ganas de querer hacer algo representativo que en sí le va a dar una plenitud. Y me agradó, lo leí, me apasionó. Entonces, cuando viene el 2018 y entro en ese entendimiento de que, a ver, si yo quiero hacer las cosas a mi manera, porque estaba atravesando un proceso de duelo pues bastante relevante, y yo quería hacer las cosas a mi manera, sabía que el resultado iba a ser que yo mismo me iba a hacer daño. Me iba a hacer daño si andaba en borracheras, si andaba en cotorreo, si a lo mejor buscaba alguna chica en quien refugiarme, no me llevaba a nada. También yo entendía en mi forma de pensar que si yo seguía a Dios, pues la constante era que yo intentaba como buscarlo, pero a la mera hora en mis fuerzas pues me cansaba y volvía a ser el mismo, entonces no funcionaba. Y fíjate que fue allí donde nació en mí el querer así con todas mis fuerzas buscar a Dios, o sea, conocerlo, decir, a ver, Señor, si en verdad existes, quiero conocerte, ¿no? Si en verdad eres real, quiero que hagas algo en mi vida. Recuerdo que aquella ocasión
yo estaba manejando sobre Periférico, es una de las avenidas principales en Ciudad de México. Iba camino a una nueva entrevista de trabajo, porque pues de igual manera, o sea, echar el vacío, más el duelo, más, o sea, todo eso te genera como, me generó al menos a mí una depresión que no encontraba solucionar con nada. Entonces yo me acuerdo que iba sin pila, casi sin gasolina y llorando en medio del periférico, dije, gritando a todos lados, ¿no? Así con toda fuerza, Señor, si en verdad existes, quiero conocerte. Me acuerdo que Periférico estaba así, con un trancón, un tráfico tremendo, y mientras yo gritaba, yo moco tendido y llorando, la persona que venía manejando al lado se me quedó viendo así como que dijo, ¿qué onda con este? ¿No? Pero relacionando las cosas, mi encuentro que me llevó a tener esa convicción fue cuando pues me di cuenta que Dios daba una nueva vida, daba nuevas oportunidades. Y pues este libro del dador de sueños, pues representaba al dador de sueños como Dios. Entonces yo decía, a ver, según mi lógica, ¿verdad? Es que si yo conozco a Dios, pues las cosas van a cambiar, las cosas se van a transformar. El problema estaba en que todo lo que yo había vivido y había hecho me hacían sentir a mí sin valor. Me hacían sentir como si yo no tuviera nada mejor que ofrecer. Porque no tuve carácter para a lo mejor cumplir mis metas, no tuve valores, no tuve lo que tenía que tener para mantener ¿cómo llamarlo? Como mi valor, para decir, yo valgo esto y lo merezco, ¿no? Sino al contrario, era todo lo contrario. Y entonces aparece un versículo que me encantó demasiado, muchísimo, muchísimo, el cual es en Salmos 51:10, y es que ahí yo me entero de que el rey David pues metió la pata, o sea, él había embarrado con una persona y sabiendo que se le describía como un hombre conforme al corazón de Dios, pues cometió, tú sabes, ¿no? Una Muchos cantidad. errores. Exacto. Entonces, me encanta porque se pone en una posición de decir, y me imagino, ¿no? Que se sentía tan mal, que lo primero que hace es pedirle a Dios, o sea, acercarse a Él y ser completamente transparente. Ora de tal manera que en este salmo dice, desde que nací, la he regado. Imagínate, ¿no? Un bebé diciendo, pues la regué desde que nací. No me imagino eso. Pero el punto medular aquí es el 51:10, donde dice él, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A lo largo de este salmo, el rey David pide que se le limpie, que se le perdone, que su Espíritu Santo no se aparte. Y la realidad es que, aunque yo iba a la iglesia y estaba indiferente, mentiría si te digo que no llegué a sentir la presencia de Dios, si no hubieron momentos de ministración, si no hubieron momentos muy bonitos que me daban esa convicción de decir, ahora sí voy a seguir a Dios. Pero 2 semanas después se presentaba algo y otra vez me daba la media vuelta. Entonces fue a partir de ese momento donde yo opté, yo dije, ¿sabes qué? Pues sí, tú puedes darme una nueva oportunidad, Dios. Quiero experimentarlo. No en mis fuerzas, sino en lo que tú puedas hacer en mí. Y pues de los cambios más tremendos que yo pude ver, porque era muy grosero, era tan gamín, que por cada 5 palabras yo creo que 6, 7 eran groserías. Y de pronto pues yo empecé a notar que hasta eso se me fue limpiando, se me fue quitando. Muchos vicios, las mentiras, cosas por el estilo, fueron cosas que yo empecé que iban disminuyendo, ¿no? Y es un proceso constante, porque no cambia radicalmente, pero sí te va transformando, te va transformando. Entonces, yo creo que, y estarás de acuerdo a lo mejor conmigo, que en esos momentos muchos y muchas personas necesitan a alguien que les diga, oye, hay esperanza, ¿no? Hay algo que a lo mejor no has intentado, que a lo mejor no has conocido y que está disponible para ti, ¿no? Sí. ¿O tú qué dices? Sí, pues siento que todos tenemos que tener a alguien, ¿no? Que nos lleve a conocer a ese Dios que no hemos conocido. Estamos como muchas veces como Job, ¿no? Que solamente hemos oído de él por otras personas, ¿no?
pero esa persona especial que Dios envía y que te lleva literal a dar ese paso de poderle conocer y poderlo ver, eres tú mismo. Claro. ¿No? Tú mismo pues tienes que hacerlo. Entonces, a mí me hablaban mucho de Dios mis padres, pero yo tuve que dar el paso para poder conocerlo. Igual tú. Tú tuviste que dar el paso allí en Periférico, gritando que necesitabas de Dios para poder conocerle. Y siento que todos nosotros tenemos que dar ese paso para poder conocer a Dios, porque todos, bueno, a todos yo creo que nos han hablado de Dios, pero tenemos que nosotros tomar la decisión de dar el paso. Sí, totalmente, o sea, es atreverse y me acuerdo que hay un juego, que se llama Assassin's Creed y el personaje principal, pues, se subió a un edificio así súper alto y se aventaba sobre, pues, como un montículo de paja. O sea, la verdad yo no lo haría, ¿no? Porque, pues, no manches, son demasiados metros hacia arriba. Y el cuate se aventaba así como si, no hay bronca, el Señor me va a recoger, ¿no? De una u otra manera. Ahí te voy, Jesús. Sí, o sea, pero chistosamente esa, ¿cómo decírtelo? Como esa acción en el juego, pues se llamaba Salto de Fe. Y uno de mis personajes favoritos también, pues, es Spider-Man. Entonces, cuando salió esta como caricatura animada de Miles Morales, pues Miles, o sea, se lanza. Era Spider-Man, pero no sabía ser Spider-Man, ¿no? Entonces es como cuando muchas veces te preguntas, oye, la gente ve algo increíble en ti, pero tú no sabes qué ven en ti. Y pues Miles dice, híjole, ¿no? ¿De qué se trata? Y en una parte donde dice, a ver, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, pero tengo que hacerlo. No, ni tenía ni idea de cómo tenía que pasar, pero tenía que hacerlo. Y Miles está pegado así como en un vidrio y recuerda unas palabras, ¿no? Que en este caso, pues como es de multiverso y demás, son las palabras de otro Spider-Man. Y le dice, es un salto de fe. Y Miles se avienta, ¿no? Y a partir de ese momento, o sea, se pone en la posición, lo intenta con miedo y todo, pero se da cuenta que algo sucede que cambia. Creo que ese es el punto medular de cada uno de nosotros. ¿Cuál fue tu salto de fe? Ay, pues mi salto de fe fue cuando yo dije, a ver, si sigo a Dios, a lo mejor pierdo amistades, a lo mejor mi familia puede que se aleje, que lo tome bien, que lo tome mal, no lo sé. Hubieron por mi cabeza muchas preguntas de lo que podía y no suceder, de lo que podía y no ganar, de lo que podía y no perder. Pero dije, al final del día, a ver, lo único que yo creo y mi esperanza es que tengo una segunda oportunidad. Sí. Y no sé en qué vaya a parar. Solo sé que he escuchado que si confiaba en Dios, todo iba a obrar para bien. Y entonces ese fue mi salto de fe. No fue tan épico como el videojuego, ¿verdad? Desde arriba. O sea, creo que no tiene nada de epicidad. No te lanzaste en epicidad. Lo intenté, ¿no es cierto? No, o sea, no tiene nada de épico el decir, ¿sabes qué? Quiero conocerte, Dios, ¿verdad? Con mocos, llorando en periférico ahí, todo desalineado y que las personas te miran raro. Pero pues, yo creo que eso fue como mi salto de fe. ¿El tuyo cuál fue? Fue cuando empecé a hablar en las redes sociales, porque sí. Realmente no... Fue cuando Dios me dijo, hey, tienes que hablar en las redes sociales, ¿no? Comparte y todo. Y aunque no lo crean, yo era muy... Introvertida. Muy penosa, ¿no? Yo no hablaba. O sea, si algo grababa un video, pero quién sabe cómo lo grababa, o sea, de voz de alguien más, pero yo no me podía sentar a hablar así, ni mucho menos predicar, porque ni conocía la Biblia. O sea, lo único que yo por ahí predicaba era lo que Dios en serio me daba como el discernimiento, pero fue como ese salto de fe, decir, voy a predicar y voy a hablarle a personas de Dios, ¿no? Y sí como que me daba mucho miedo. Claro. Ahora, si tú tuvieras la oportunidad de ver a una persona que está cuestionándose el dar ese salto de fe, ¿qué le dirías? Que no pierde nada en intentarlo. Porque muchas personas van a decir, ¿cómo vas a buscar a ese Dios falso, no? ¿Y si no es falso? ¿Y si él lo es? No pierdes nada. O sea, realmente no pierdes nada si lo buscas o sea, no pierdes nada, ¿no? Y siento que muchos de nosotros, o bueno, el salto de fe no lo damos porque nos han creado como
perspectiva de Dios errónea, ¿no? En la que nos muestran a Dios malo, nos muestran a Dios como el que castiga, pero... Lo relacionas, ¿no? Como la imagen a la mejor con la que creciste. Si tu Ajá. papá te regañaba muy feo, te pegaba, por hacer algo malo, pues lo mismo pasaba, ¿no? O sea, como que asimilabas esa imagen. Sí, y siento que, pues bueno, casi todos los humanos o todos nosotros no buscamos a Dios porque nos da temor de fallar. Pero ahí está el error, porque sí vamos a fallar, Claro. ¿no? Entonces es como dar ese salto sin importar qué, pero en el camino saber que poco a poco Dios nos va a transformar, como lo que pasó contigo, ¿no? Que tú nos contabas que pues eras grosero y todo esto. Ah, sí, claro. Y que a medida del tiempo no fue como un cambio de inmediato, pero sí Dios lo hizo poco a poco. Igual también yo pude ver un cambio radical, como Dios puede darte un tiempo, también puede hacerlo así, ¿no? Como les contaba de mi papá, ¿no? O sea, mi papá literal era súper vicioso con el trago, perdón, papá, pero siento que es el testimonio más poderoso que yo he visto en mi vida, porque todo el mundo luchaba con que él buscara a Dios, y Dios solamente tocó su corazón y de la noche a la mañana lo cambió. Y la gente, incluso los vecinos, todos se asomaban por la ventana para que mi papá llegara borracho. Y decían, algún día tendrá que llegar borracho y lo voy a grabar. Y creo que hasta hoy es el día en que no lo han grabado, porque mi papá ha sido muy radical en ese cambio. Sí, por supuesto. No, pues tremendo. Entonces, dar el salto de fe es como de, no pienses qué pasa, no pienses qué sucede, hazlo. Hazlo y conoce pues al Dios que te creó, ¿no? Claro. Sí, ser muy específicos con ese mensaje. O sea, si hay un salto de fe que tengas que dar, más allá de en un trabajo, que voy a renunciar, que voy a terminar una relación o que voy a iniciar una relación, cualquier cosa, creo que el salto de fe más importante que debemos tomar en cuenta es darnos la oportunidad de conocer a Dios realmente, realmente. Tenemos ejemplos súper padres a lo largo de la palabra, donde conocemos de personas que eran matones, que eran mentirosos, que tenían profesiones, pues... Ladrones. No sé, no tan padres. Y un encuentro con Jesús lo cambiaba todo. Lo cambiaba todo. Entonces, una vez escuchaba en un video, ¿verdad? Que trataban de cuestionar a un teólogo, cómo, pues, por qué creía, ¿no? Entonces, una de las respuestas que él daba era, a ver, supongamos algo. Yo toda mi vida me la he pasado creyendo en Dios. Y si el día de mañana, al morir, descubro que no hay un Dios, perfecto, no pasa nada. Pero la persona que no creía, que era atea, habrá tenido razón. Y listo, al final del día los dos estamos muertos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si cuando los dos morimos y si existe Dios, tengo un pase asegurado a una vida eterna? Y la persona que no creyó, pues se la perdió. Entonces, por mero sentido común, si te están dando un regalo tan increíble, pues lo aceptas. Lo aceptas, porque tienes más que ganar que perder. No, y fuese que no sintieras un cambio, ¿no? En tu vida. Como si fuese algo que se quedara ahí. Ajá, como de, sí, ya, recibí a Dios y ¿qué? ¿No? O sea, no, realmente sí lo experimentas. Claro. O sea, cambia tu ansiedad, tu depresión, tu tristeza, O sea, te hay enseña sanidad, a perdonar, ¿no? o sea, literal, te lleva a ser mejor persona, o sea, no te deja estancado, ni te deja siendo el mismo. Claro. Entonces digo, ¿cómo no creer si estamos viendo hechos, no? Sí, por supuesto. Pues muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Espero que este mensaje que estamos compartiendo con ustedes sea de bendición. Y no queremos cerrar sin antes invitarte a que des ese salto. Mi esposa tiene una frase bien padre, ¿verdad? Que es, da el paso y Dios pone el piso. Entonces, Dios no falla, Dios es real y está aún disponible para que tú y yo lo sigamos conociendo, lo podamos conocer y nos demos esa oportunidad de experimentar realmente quién es Él y cómo opera en la vida de cada uno. Así que permítanos terminar con una oración. ¿Qué dices? Sí. ¿Sí? Bueno.
Señor, te damos gracias, Padre, por este primer episodio. Gracias por la persona que está viendo este video. Yo te pido, Señor, que traigas convicción, que cautives a aquella persona que a lo mejor se alejó del camino, que ha querido a lo mejor conocerte o que inclusive se ha mantenido en su fe. En todos los aspectos, Señor, tú eres poderoso para sostener, para atraer y cautivar. Así que, Padre, date a conocer a ellos y crea en ellos, Señor, un corazón el cual te atraiga a ti. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Cuídense mucho y hasta la próxima.